Desde hace generaciones, en muchos pueblos de México existen historias sobre mujeres a las que algunos llaman curanderas, otros simplemente ancianas, y unos cuantos aseguran que son brujas. La mayoría de esas historias nunca aparecen en los periódicos, se cuentan en voz baja entre vecinos, pasan de abuelos a nietos y sobreviven durante décadas porque nadie ha logrado demostrar si realmente ocurrieron o si solo forman parte de las leyendas de cada comunidad. Algunas personas aseguran haber conocido mujeres capaces de saber cosas imposibles. Otras hablan de ancianas que parecían desafiar el paso del tiempo y cuya presencia quedó registrada en fotografías tomadas con varias décadas de diferencia. Lo inquietante es que, aunque nadie logra ponerse de acuerdo sobre la verdad, casi todos coinciden en un mismo detalle. Es mejor no burlarse de las historias que cuentan los habitantes de esos pueblos. Esta noche vamos a conocer dos relatos enviados por personas que aseguran haber vivido experiencias difíciles de explicar. Dos historias ocurridas en lugares diferentes, pero unidas por un mismo misterio que continúa sin respuesta. Así que acomódate, apaga las luces y acompáñame una vez más, porque esta noche escribimos juntos una nueva página en este diario paranormal. La historia que van a escuchar me fue enviada por un hombre llamado Mauricio, quien nació y creció en un pequeño poblado del estado de Zacatecas. Según cuenta, durante su infancia, escuchó innumerables historias sobre una anciana que vivía sola en las afueras del pueblo. Algunos aseguraban que era una curandera. Otros preferían llamarla simplemente Doña Amelia. Pero había quienes evitaban incluso pronunciar su nombre porque estaban convencidos de que aquella mujer sabía cosas que ninguna persona debía conocer. Mauricio nunca creyó en esas historias. Desde niño, escuchó a los adultos decir que cuando la anciana abandonaba su casa y caminaba lentamente por alguna calle del pueblo, era porque algo malo estaba a punto de ocurrir. O sea, nadie sabía cómo elegía el lugar al que iba, pero existía un patrón que todos parecían conocer. 1 o 2 días después de verla pasar por una calle determinada, alguien de esa misma calle moría. A veces era un anciano, otras veces una persona enferma, o sea, en sí, personas. En ocasiones, era alguien que aparentemente gozaba de buena salud y también le pasaba lo mismo. Las coincidencias comenzaron tanto años atrás que los habitantes dejaron de comentarlos ya públicamente. Simplemente formaban parte de la vida cotidiana del pueblo. Mauricio siempre pensó que aquello era una exageración. Las personas morían, eso es inevitable, y en una comunidad pequeña resulta fácil relacionar cualquier coincidencia con una historia antigua. Miren, todo cambió cuando cumplió 17 años. Una tarde regresaba de la preparatoria acompañado por varios compas, ¿verdad? Cuando vio a la anciana caminando lentamente por la calle donde vivía su familia. Vestía completamente de negro, llevaba un bastón de madera bastante viejito ya. Caminaba despacito, observando las casas sin detenerse frente a ninguna en particular. Algunos vecinos dejaron de barrer sus banquetas al verla pasar. Otros entraron inmediatamente a sus casas. O sea, nadie la saludó. Nadie cruzó palabra con ella. Mauricio observó la escena con curiosidad. Uno de sus amigos le explicó que seguramente alguien se lo iba a cargar el quiote antes de terminar la semana. Entonces, él respondió riéndose. Aquello le parecía absurdo. 2 días después, un hombre que vivía exactamente en esa calle sufrió un infarto mientras trabajaba en su patio.
La noticia recorrió el pueblo en cuestión de minutos, güey. Cuando Mauricio escuchó los comentarios de los vecinos, recordó inmediatamente el recorrido de la anciana. Aún así, decidió convencerse de que únicamente había sido una coincidencia. De coincidencia madres, güey. Durante los meses siguientes, ocurrió lo mismo varias veces. La mujer aparecía caminando por distintas calles y al poco tiempo a alguien se lo... No siempre era una persona mayor, no siempre era alguien enfermo, simplemente ocurría. Lo más inquietante era que nunca se equivocaba de calle. Con el paso de los años, Mauricio dejó el pueblo para estudiar en la ciudad, ¿no? Durante casi 8 años apenas regresaba en algunas vacaciones. Cada vez que volvía, encontraba nuevas historias relacionadas con la anciana. Algunos aseguraban que seguía viviendo en la misma casa. Otros afirmaban que casi nadie la visitaba. Lo curioso era que todos hablaban de ella con el mismo respeto. Nunca como si fuera una persona peligrosa. Digamos que más bien como alguien cuya presencia anunciaba algo feo. Cuando su padre enfermó, que se enfermó muy grave, ¿va? Mauricio decidió permanecer varias semanas en el pueblo para ayudar a su familia. Fue durante esos días cuando volvió a ver a la viejita. La anciana caminaba lentamente por una calle cercana al mercado. Su aspecto parecía exactamente el mismo que recordaba de la adolescencia. O sea, ni más vieja, ni más débil, ni diferente. Como si el tiempo apenas hubiera pasado para ella. Mauricio sintió cierta curiosidad. Por primera vez decidió seguirla. Pues la viejita recorrió varias calles sin mirar hacia atrás ni para ningún pinche lado, ¿eh? O sea, nunca aceleró el paso. Bueno, pues tampoco podía la pobre, ¿eh? Nunca pareció darse cuenta de que alguien caminaba detrás de ella. Finalmente, llegó hasta una vivienda ubicada junto a una pequeña capilla. Permaneció inmóvil durante algunos segundos, observando la fachada. Después continuó caminando hasta perderse entre las calles del pueblo. ¿Y qué creen? ¿Sí? 2 días más tarde, falleció una señora que vivía exactamente en esa casa. Aquello hizo que Mauricio dejara de buscar explicaciones sencillas. Seguía convencido de que debía existir una respuesta lógica, pero ya no conseguía encontrarla. Así que, ¿qué hizo? Decidió investigar por su cuenta. Comenzó preguntando a los habitantes más viejos del pueblo. La mayoría coincidía en los mismos detalles. La mujer llevaba viviendo ahí desde hace un chingo de años. Nadie recordaba cuándo había llegado. Además, nadie conocía familiares suyos. Y todos aseguraban que las historias sobre sus recorridos existían desde hace mucho tiempo antes de que ellos nacieran. Un anciano de más de 90 años le contó que su propio abuelo hablaba de aquella mujer cuando él era apenas un niño. Aquella afirmación dejó a Mauricio completamente sacado de onda, güey. Si aquello era cierto, la anciana tendría una edad imposible, güey. O sea, entonces, ¿qué hizo? Continuó investigando. Visitó la pequeña parroquia del pueblo para revisar antiguos registros, ¿verdad? Esperaba encontrar alguna fecha relacionada con la señora. Pero no aparecía nada. Ni acta de nacimiento, ni de matrimonio, ni de función de algún familiar, nada. Era como si hubiera vivido toda su vida ahí sin dejar rastro alguno. La única pista apareció varios días después. El antiguo cronista del pueblo conservaba una caja llena de fotografías que fueron donadas por distintas familias. Mientras revisaban aquellas imágenes, encontraron una tomada durante una fiesta patronal celebrada a principios de la década de los 70. Entre la multitud podía distinguirse claramente a la anciana, vestida de negro, llevaba el mismo bastón y parecía tener exactamente la misma edad. Cuando vio eso, Mauricio sintió un escalofrío, pero feo, güey. Continuaron revisando el archivo. Encontraron otra fotografía mucho más vieja, güey, correspondiente a finales de los años 40.
Ahí estaba nuevamente la viejita, la misma mujer, la misma ropa oscura, la misma expresión tranquila. No parecía haber envejecido ni un solo día. A pesar de ese momento, la curiosidad se convirtió en obsesión para este cabrón. Se necesitaba hablar con ella. Durante varios días preguntó dónde vivía exactamente. Y todos señalaban la misma pequeña casa situada en las afueras del pueblo. Así que este cabrón, pues finalmente reunió valor, ¿verdad?, para visitarla. La vivienda era muy sencillita. Un pequeño jardín rodeaba la construcción, ¿verdad? Había plantas medicinales creciendo junto a la entrada y varias macetas perfectamente cuidadas. Mauricio llegó y tocó la puerta. La anciana abrió, o sea, de volada. No pareció sorprendida por la visita, ¿eh? Lo observó durante algunos segundos, cuenta, y luego lo invitó a pasar con absoluta tranquilidad. El interior de la casa era modesto, ¿eh? Olía a hierbas secas y a café recién preparado. Sobre una mesa descansaban varias plantas medicinales y antiguos cuadernos escritos a mano. Mauricio le explicó que deseaba conocer la verdad sobre todas las historias que circulaban en el pueblo. La viejita, pues, escuchó pacientemente sin interrumpir a este cabrón, ¿verdad? Cuando terminó de hablar, ella simplemente sonrió. Le explicó que la gente siempre necesitaba encontrar una explicación para aquello que no comprendía y que los rumores crecían con el paso de los años mucho más rápido que la verdad. Aquella respuesta dejó a Mauricio todavía aún más confundido. Intentó preguntarle directamente si realmente sabía quién iba a morir. La anciana evitó responder de manera clara. En cambio, le habló sobre la importancia de observar a las personas y aprender a escuchar el silencio de los pueblos y de comprender que algunas señales pasan completamente desapercibidas para la mayoría. En fin, la conversación duró casi una hora. Cuando finalmente se despidió, Mauricio sintió que había salido con más preguntas que respuestas. Durante los días siguientes continuó pensando en todo eso, hasta que una tarde volvió a verla caminando lentamente por otra calle, valiendo madre, güey. Sin saber por qué, decidió seguirla otra vez este pinche terco. El recorrido terminó frente a una vivienda donde vivía un matrimonio joven con 2 hijos pequeños. Pues aquello le produjo una enorme inquietud, güey. No quería creer que algo pudiera ocurrirle a aquella familia, güey. Pasaron 2 días sin novedades. Comenzó a convencerse de que, por fin, la supuesta maldición había fallado. Sin embargo, al tercer día recibió la noticia de que el abuelo de los niños, quien vivía en una pequeña construcción ubicada dentro del mismo terreno, había fallecido mientras dormía. Nuevamente la anciana no se había equivocado. Mauricio regresó a verla varias semanas después, y esta vez con una única pregunta. Quería saber si ella provocaba aquellas muertes. Obviamente la viejita negó con tranquilidad. Le explicó que las personas acostumbraban culpar al mensajero de las noticias que no desean recibir. Después añadió que algunas cosas simplemente podían percibirse cuando se aprendía a observar durante toda una vida. Aquella respuesta pues le quedó dando vueltas en la chingada cabeza a Mauricio durante muchos años. Jamás logró saber si la anciana realmente poseía algún conocimiento imposible o si simplemente era una mujer extraordinariamente observadora. Con el paso del tiempo, pues, dejó de investigar el vato. Su vida continuó y la chingada. Sus padres fallecieron. Él formó una familia y regresó, pues, definitivamente a vivir a Zacatecas capital, ¿verdad? Muchos años después,
volvió al pueblo para asistir al funeral de un viejo conocido. Mientras caminaba por las calles, recordó inevitablemente todas aquellas historias. Preguntó por la anciana. Esperaba escuchar que había muerto hace un chingo de tiempo, ¿va? Sin embargo, los habitantes respondieron algo muy distinto. Le dijeron que seguía viviendo en la misma casa de siempre, que aún salía a caminar algunas tardes y que las personas continuaban guardando silencio cuando la veían recorrer una calle determinada. Antes de regresar a la ciudad, decidió pasar frente a la vivienda. Desde la distancia alcanzó a verla regando las plantas tranquilamente, la viejita. O sea, parecía exactamente igual que la primera vez que la vio siendo adolescente. Ni un año más, ni un año menos. Han pasado varias décadas desde eso, ¿eh? Mauricio todavía recuerda aquella imagen cada vez que alguien menciona las antiguas leyendas de los pueblos mexicanos. Nunca pudo demostrar que la anciana fuera una bruja. Tampoco consiguió encontrar una explicación para las fotografías ni para las innumerables coincidencias que presenció durante toda su vida, güey. Pero hay una pregunta que todavía lo acompaña. Y aquella mujer no provocaba las muertes, ¿cómo era posible que siempre supiera, güey? Y con varios días de anticipación, ¿eh? Exactamente en qué calle iba a despedirse alguien por última vez. La historia que van a escuchar me fue enviada por un hombre llamado Ricardo, que me pidió que le mandara un saludo cuando contara su historia. Anda, Ricardo. Quien hace más de 20 años obtuvo su primera plaza como maestro de primaria en una pequeña comunidad de la Sierra de Durango. Recién egresado de la escuela normal, aceptó con entusiasmo el reto de trabajar en un pueblo donde apenas vivían unas cuantas centenas de personas. Siempre había escuchado que las comunidades pequeñas conservaban tradiciones muy antiguas y que la gente era muy amable con quienes llegaban de fuera. Lo que jamás imaginó fue que también descubriría una historia que hasta el día de hoy sigue sin encontrar explicación. Cuando Ricardo llegó al pueblo, fue recibido con la hospitalidad que caracteriza a muchas comunidades serranas, obviamente, ¿va? Los vecinos lo saludaban por su nombre apenas unos días después de conocerlo. Las familias le llevaban comida de vez en cuando y los alumnos pronto comenzaron a tomarle confianza. O sea, en pocas palabras, todo parecía transcurrir con absoluta normalidad. Sin embargo, desde las primeras semanas notó algo que despertó su curiosidad. Cada tarde, poco antes del anochecer, una mujer mayor caminaba lentamente por la plaza principal. Vestía siempre de la misma manera, un vestido oscuro, un rebozo negro cuidadosamente acomodado sobre los hombros y un pequeño morralito de tela que llevaba colgado del brazo. La señora caminaba despacio y saludando con una ligera inclinación de cabeza a quienes se encontraban en su camino. Pues todos la saludaban con mucho respeto, dice. Algunos incluso se quitaban el sombrero cuando ella pasaba, güey. Lo curioso era que nadie parecía dispuesto a hablar demasiado sobre ella. Cada vez que Ricardo preguntaba quién era aquella mujer, las respuestas resultaban vagas. Unos decían que llevaba toda la vida viviendo allí. Otros comentaban que era una especie de curandera muy querida por los habitantes. Algunos simplemente respondían que era mejor dejarla tranquila porque nunca había hecho daño a nadie. Aquellas respuestas despertaron todavía más curiosidad en este cabrón. Con el paso de los meses, comenzó a verla con frecuencia. Nunca parecía tener prisa. Siempre caminaba por las mismas calles y al caer la noche regresaba a una pequeña casa ubicada a las afueras del pueblo. Lo extraño era que pese a verla constantemente, Ricardo nunca tenía la impresión de que el tiempo pasara sobre ella. Con el inicio del siguiente ciclo escolar, decidió organizar una pequeña exposición sobre la historia de la comunidad. Mientras limpiaba un viejo almacén de la escuela, encontró varias cajas llenas de fotografías muy antiguas. Muy antiguas.
documentos escolares y libros de actas olvidadas desde hace muchos años. Pensó que aquel material sería perfecto para enseñarles a los alumnos cómo había cambiado el pueblo con el paso de los años. Durante varias tardes comenzó a revisar cuidadosamente las fotografías. Había imágenes de festivales, desfiles, de ceremonias cívicas y generaciones completas de estudiantes. Al principio únicamente buscaba seleccionar las mejores para la exposición, hasta que una fotografía llamó su atención. Era una imagen tomada durante un desfile escolar celebrado a principios de los años 80. Mientras observaba a los alumnos, notó que al fondo de la plaza apareció una mujer muy parecida a la anciana que veía todas las tardes. Supuso que debía tratarse de su madre. Entonces, obviamente no le dio mucha importancia. Continuó revisando el resto del material. Minutos después encontró otra fotografía. Esta vez correspondía a una ceremonia realizada en la década de los 60, güey. La misma mujer aparecía observando el evento desde exactamente el mismo lugar. Vestía de negro, llevaba el mismo rebozo y parecía tener exactamente la misma edad. Ricardo sintió una ligera inquietud. Decidió buscar más imágenes. Pasó un chingo de horas revisando cajas enteras, güey. Encontró fotografías de distintas épocas. En varias de ellas aparecía nuevamente la mujer. Algunos habían sido tomadas en los años 50, otras parecían incluso de la década de los 40, güey. En todas conservaba exactamente el mismo aspecto. Aquello comenzó a parecer demasiado extraño ya. Intentó convencerse de que se trataba de distintas personas pertenecientes a una misma familia. Quizás una hija muy parecida a su madre o una nieta con un extraordinario parecido físico. Sin embargo, esa explicación comenzó a desmoronarse cuando mostró algunas fotografías a los habitantes más ancianos del pueblo, güey. Todos respondieron exactamente lo mismo. Era la misma mujer. Siempre había vivido allí. Nadie recordaba haberla visto joven. Uno de los habitantes más longevos comentó que cuando él era niño, aquella mujer ya caminaba por las calles exactamente igual que ahora, cabrón. Otro aseguró que su propio padre también le recordaba de la misma manera. Aquellas afirmaciones comenzaron a inquietar seriamente a Ricardo. Decidió investigar con mayor profundidad. Visitó la presidencia municipal, revisó antiguos censos, buscó registros de propiedad, consultó archivos parroquiales. Esperaba encontrar algún dato relacionado con la mujer. ¿Y qué creen? No apareció absolutamente nada. No existía un acta de nacimiento. No aparecía registrada como propietaria de la casa donde vivía. Ni siquiera encontraba referencias claras sobre cuándo había llegado al pueblo. Era como si hubiera formado parte de la comunidad desde siempre, güey. Lejos de abandonar la investigación, la pinche curiosidad fue creciendo cada día. Una tarde decidió visitar el pequeño archivo fotográfico de una familia que llevaba varias generaciones viviendo en el lugar. Los propietarios conservaban árboles familiares que se remontaban hasta principios del siglo pasado. Bueno, antepasado. Mientras revisaban aquellas imágenes, apareció una fotografía tomada alrededor de 1925, durante la fiesta patronal. Ricardo sintió un escalofrío muy cabrón. Entre decenas de personas, podía distinguirse claramente la misma mujer. No parecía más joven, no parecía diferente, vestía prácticamente igual. Aquella imagen acabó por romper cualquier explicación lógica que había intentado construir. Durante varias noches, apenas pudo dormir este cabrón. Comenzó a preguntarse si las fotografías podían estar engañándolo. Las observaba una y otra vez el cabrón.
Comparaba los rasgos del rostro, la forma del caminar, la postura, todo coincidía. Finalmente, tomó una decisión. Iría a visitar a la señora. Una tarde, se fue caminando hasta la pequeña casa situada a las afueras del pueblo. El jardín estaba impecablemente cuidadito. Había plantas muy bonitas, flores silvestres y algunos árboles frutales. El lugar transmitía una tranquilidad difícil de describir, cuenta. José Ricardo llamó a la puerta. La mujer abrió pocos segundos después. No pareció sorprendida. Más bien dio la impresión de haber esperado aquella visita desde hace tiempo. Lo invitó a pasar. El interior de la vivienda era bonito, sencillo. Había muebles antiguos perfectamente conservados, fotografías muy viejas sobre una repisa y un intenso aroma a hierbas secas. Durante algunos minutos conversaron sobre el pueblo, la escuela y los niños y la chingada, todas esas madres. Ricardo esperaba encontrar el momento adecuado para hacer la pregunta que llevaba semanas rondando en su pinche cabeza. Finalmente reunió todo el valor que pudo para preguntar. Le explicó que había encontrado numerosas fotografías de ella que aparecían décadas atrás exactamente igual. También le confesó que había buscado información en archivos municipales y parroquiales sin obtener ninguna respuesta. Pues la viejita escuchó todo con absoluta calma. Cuando Ricardo terminó de hablar, ella sonrió. En lugar de responder directamente, comentó que las personas acostumbran medir el paso del tiempo observando los rostros de los demás, cuando en realidad existían cosas mucho más importantes que cambiaban sin que nadie las notara. Aquella respuesta solo aumentó el misterio de este cabrón. Ricardo insistió un chingo de veces, estaba chingue chingue. Quería saber cuántos años tenía realmente. Quería entender por qué aparecía en fotografías tomadas con más de medio siglo de diferencia. La mujer nunca respondió ninguna de aquellas preguntas. Simplemente desvió la conversación hacia otros temas y terminó despidiéndose con la misma tranquilidad con la que le había recibido. Ricardo salió de aquella casa con la sensación de no haber obtenido absolutamente nada. No, pero pues, ¿cuál sensación? No obtuvo nada. Y al mismo tiempo con la certeza de que acababa de vivir algo imposible. Los años continuaron pasando. Él siguió trabajando en la comunidad y poco a poco dejó de investigar. La rutina escolar terminó ocupando la mayor parte de su tiempo. Sin embargo, jamás dejó de ver a la mujer recorriendo la plaza todas las tardes. Nunca parecía enfermar, nunca parecía envejecer. Era como si el tiempo simplemente lo hubiera olvidado. 5 años después, recibió su cambio de adscripción y tuvo que abandonar el pueblo para incorporarse a otra escuela. Los habitantes organizaron una pequeña despedida en la plaza principal y tomaron varias fotografías para recordar aquel momento. Ricardo guardó esas imágenes junto con el resto de sus recuerdos y continuó con su vida. Pasaron casi 10 años. Una tarde, mientras ordenaba cajas antiguas en su casa, encontró nuevamente el sobre donde conservaba aquellas fotografías. Comenzó a observarlas, ¿verdad?, con mucha nostalgia. Primero recordó a sus alumnos, las fiestas del pueblo, las caminatas por la sierra, hasta que una imagen llamó nuevamente su atención. Era la fotografía tomada durante su despedida. Al fondo, casi oculta entre los árboles, apareció una figura observando directamente hacia la cámara. Entonces Ricardo acercó la fotografía. Sintió un escalofrío recorrerle la pinche espalda, güey. Era la misma mujer, con el mismo vestido, con el mismo rebozo y la misma expresión serena. Lo inquietante era que estaba completamente seguro de no haberla visto aquel día. Decidió ampliar las fotos digitalmente, ¿verdad?,
Mientras más observaba, mayor era la sensación de incomodidad que sentía este cabrón. O sea, no parecía estar participando en la despedida, simplemente observaba, como si supiera que tarde o temprano alguien descubriría que había estado allí todo el tiempo. Años después, regresó al pueblo para visitar a algunos antiguos alumnos. Lo primero que preguntó fue por aquella mujer. Esperaba escuchar que ya se la había cargado la chingada hace mucho tiempo. Sin embargo, los habitantes respondieron con absoluta naturalidad que seguía viviendo en la misma casa, güey. Y que continuaba caminando todas las tardes exactamente igual que siempre. Ricardo no decidió volver a buscarla. No, pues pendejo no era, ¿va? Comprendió que probablemente nunca obtendría una respuesta. Porque después de tanto chingado año, ya no le preocupaba saber cuántos años tenía realmente. La pregunta que todavía lo acompaña es mucho más inquietante. Si aquella mujer llevaba casi un siglo apareciendo en fotografías sin envejecer, ¿cuántas generaciones más seguían viéndola por las mismas calles cuando todo lo que hoy vivimos, ¿va? Ya no estemos para contar la historia? Desde hace siglos, las historias sobre brujas forman parte de la tradición de muchos pueblos de México, ¿eh? Algunas hablan de mujeres capaces de curar enfermedades, otras de ancianas que parecían conocer secretos imposibles y muchas más de personas cuya sola presencia bastaba para despertar respeto y temor entre quienes las conocían. Miren, quizá la anciana de la primera historia simplemente era una mujer con una extraordinaria capacidad de observar aquello que los demás pasaban por alto. Y tal vez la mujer que aparecía en aquellas fotografías pertenecía a una familia donde todas tenían un sorprendente parecido. Que sí existen, ¿eh? O quizás existen personas cuya historia nunca podría explicarse por completo, por mucho que intentemos encontrar una respuesta lógica. Lo cierto es que generación tras generación, estos relatos continúan contándose en pequeños pueblos donde todavía hay quienes aseguran haber visto cosas que desafían cualquier explicación. Historias que sobreviven porque siempre aparece alguien dispuesto a jurar que ocurrieron de verdad. Mira, ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que estas dos historias tienen una explicación racional? ¿O piensas que todavía existen personas capaces de guardar secretos que el paso del tiempo nunca ha logrado revelar? Mételo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme una noche más y por ayudarme a escribir una nueva página en este diario paranormal. Y recuerden que alguna chingada vez llegan a un pueblo donde todos guardan silencio cuando alguien menciona el nombre de cierta anciana, o descubren una fotografía antigua en la que aparece la misma mujer que acababa de ver hace rato. Miren, quizás sea el mejor aceptar que hay preguntas destinadas a permanecer sin respuesta.